Vamos por la radio también en la sala. Todo. Ahí está. Estamos en vivo. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a los que están ya en Facebook Live, conectándose, a todos los que van a ser parte de esta transmisión y retransmisión, que seguramente van a ver nuestros hermanos luego de que hayamos hecho esta enseñanza en esta mañana aquí en Buenos Aires. Son prácticamente las 12:25 desde la ciudad capital de la Argentina, que les habla su servidor, el pastor misionero Alejandro Zurita. Y muy agradecido, amado hermano, el poder compartir por medio de estas redes sociales que son mal utilizadas en muchos casos, en su gran mayoría, pero estamos algunos dispuestos a hacer las cosas bien y poder compartir la palabra de Dios a través de estos medios que son masivos, y también las radios que de alguna manera nos permiten entregar esta enseñanza a lugares que no podemos llegar, ¿cierto? Así que Dios les bendiga a todos los hermanos, les saludamos a todos los que están escribiendo un mensaje ya, buenos días, un gran saludo, amado hermano, y ya estamos acá en Buenos Aires. Insistimos con esto, estamos en Buenos Aires, estamos ya cumpliendo labores, cumpliendo predicaciones donde estamos siendo invitados para la gloria del Señor. Y también estamos saliendo por radio, amado hermano, estamos saliendo por radio Apostasía, uncaminoalinfierno.com, para los que quieran escucharnos y a lo mejor no tienen la posibilidad de vernos a través del Facebook Live, nos pueden escuchar a través de la sintonía de radio Apostasía, un camino al infierno. Y así también estamos siendo retransmitidos en este momento, y damos un caluroso abrazo a nuestro amado hermano que nos ha permitido poder estar saliendo por Córdoba también a través de radio online, también a la misma vez por FM del Río 103.5. Así que saludamos a todos los hermanos que puedan estar escuchando en este momento y son parte de esta bendita y gloriosa bendición. También quiero saludar a mis amados hermanos en Salta. Ahí tenemos nuestra congregación que Dios nos ha permitido. Saludo a todos los hermanos, a mi hermana Erika con su esposo, a nuestro hermano Jorge, a nuestra hermana Mirta, a los hermanos en Palpalá, a todos los hermanitos, también al pastor Marcos Chocobar que está en la Merced, y también todos los que están escuchando, si quieren hoy darse cita y compartir con nosotros en el Templo Palabra Viva, son cordialmente invitados. Así que un saludo para todos los hermanos, se les extraña, realmente echo de menos a mis hermanos en Salta, les amamos mucho en el Señor, así que estoy muy contento por poder darle un saludo a través de este medio. Así que, amado hermano, como siempre hemos dicho, a nosotros nos gusta ir a lo que nos convoca, que es la palabra del Señor, y creo que es menester ir a la Sagrada Escritura, y creo que podamos hablar sobre este tema que ya hemos titulado, y de alguna manera también hemos ya mencionado a través del Facebook, que le hemos puesto, lo hemos titulado: los hombres de Dios identificaron el problema, corrigieron el problema y previnieron el problema. Ese es el gran problema de hoy. Entonces lo vamos a ver a la luz de la palabra para poder compartir con ustedes, amado hermano, lo que el Señor dice en cuanto a este tema. Así que vamos a ir a la Sagrada Escritura en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. La Biblia dice de esta forma: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, Jesús es la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mis hermanos, vamos a orar. Siempre buscamos el respaldo del Señor, porque realmente sin Dios no somos nada. Así que vamos a orar al Señor para que Él nos pueda acompañar en esta enseñanza, en esta mañana. Así que bendito Dios, te damos gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Yo en esta mañana, Señor, te quiero agradecer por la vida, por la salud y también por la oportunidad que nos da de poder compartir junto a nuestros amados hermanos tu bendita y gloriosa palabra. Señor, sin tu palabra no hay sustento para nuestras vidas, para nuestras almas.
Tu palabra es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino, Señor. Tu palabra es realmente un manjar en mi paladar, en mi alma, Señor. Por eso yo te ruego que en esta mañana, Dios mío, puedas también transmitir esta bendición a mis hermanos, que tu palabra pueda hablar tan claro, que nos pueda dar esa libertad necesaria para tener nuestros pies puestos en Cristo, que es la roca eterna, Señor, la roca inconmovible, Dios eterno. Rogamos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas a través de tu palabra, que nos edifiques, que nos hagas caminar, Dios mío, claramente por el camino de Jesucristo, por el Evangelio Santo que Él predicó, y que también los apóstoles entregaron sus vidas para poder dejarnos claros, Señor, las enseñanzas, las doctrinas, para que no podamos estar, Dios mío, divagando entre dos pensamientos. Yo te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano que estará escuchando por radio, que estará viendo por el Facebook Live, Señor. Dale esa bendición en su vida. A los que quizás están en un camino equivocado, abre sus ojos, Señor, en esta mañana. Usa, Dios mío, mi vida para tu gloria, para tu honra, y que mis labios puedan proclamar la bendición de Jehová para todos aquellos que estén dispuestos a oír lo que Dios dice a través de su palabra. Yo te ruego, Dios mío, que trates en cada vida, cada corazón. Tú eres el que convence de pecado, tú eres el que corrige el camino del pecador, de aquel que está en el camino del error, Señor. Por eso lo dejo todo en tus manos y te ruego que tú me uses solamente para tu gloria, para tu honra, y que me permita, Dios mío, hablar lo que tú pongas en mi boca, Señor, porque no callaré. Yo te doy gracias por todo y te ruego la bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, mis hermanos, esto lo queremos hacer bien ameno, y bueno, lo que queremos compartir con ustedes es lo que hemos estado tratando de poder enseñar, hablar claramente a muchos hermanos en diferentes lugares. Bueno, yo en mi país estuve predicando a través de la radio, diferentes medios, hablando de estas cosas que lamentablemente ya se han quedado dentro de la iglesia evangélica a nivel mundial y que son grandes doctrinas del error. Y el gran problema es que hemos nosotros sido indolentes y nos hemos quedado callados frente a todas estas situaciones que están emergiendo y que cada día como una espuma se siguen levantando, ¿cierto?, en diferentes lugares, y las ciudades, los pueblos, las naciones están siendo invadidas lamentablemente por todas estas cosas. Amado hermano, que lamentablemente también nosotros, disculpen ser reiterativo en esto, pero lamentablemente nosotros hemos sido negligentes. No hemos identificado el problema. Identificar significa señalar, amado hermano. No hemos identificado el gran problema que está pasando hoy dentro de la iglesia evangélica, y por ende la gente está creyendo y está aceptando que todo lo que hoy se predica dentro de una iglesia y sale desde un púlpito hacia las personas y oyentes es lo que realmente Dios quiere transmitirle a su pueblo. El gran problema es que no hemos identificado este gran error que ha introducido Satanás, el diablo, de una manera sigilosa, porque el diablo ha trabajado, pero ha trabajado de una manera clara, concisa y sin ningún tipo de error. Ha sido claro él en su manera de poder contaminar la iglesia del Señor. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos capítulo 20, si usted va a la Sagrada Escritura, se va a encontrar con algo muy importante. Y el apóstol Pablo tenía una característica que le falta a muchos predicadores hoy, que es la valentía. El apóstol Pablo no se callaba, el apóstol Pablo decía las cosas por su nombre y también señalaba y identificaba a aquellos que estaban haciendo las cosas mal. La Biblia transmite la voluntad de Dios a través de la boca del apóstol Pablo de una manera clara. Y la Biblia en el libro de Hechos capítulo 20 dice la Escritura de esta manera. Por favor, Hechos 20, y le vamos a leer desde el versículo 24 en adelante. Dice la Escritura, acompáñame con su Biblia por favor. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, dice Pablo, ¿vio? Ahí está identificando, acá hay un problema que el apóstol Pablo quiere que la iglesia, que los pastores entiendan. Mire, va a identificar el problema del apóstol Pablo. Por tanto, dice, mirad por vosotros, el cuidado primeramente de nosotros. Veamos que no seamos engañados. Dice la Escritura, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ahí está la labor del pastor.
ver por el rebaño. Por eso cuando un pastor no habla estas cosas, no predica, no señala a los falsos profetas, a los falsos maestros, no está cuidando el rebaño, no está cumpliendo con la labor que el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo demandó a los obispos, a los pastores, a los hombres de Dios en cuanto al cuidado del rebaño. Miren lo que dice Pablo luego, dice: y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Bueno, acá está el tema. Con esto los pastores se van a enojar conmigo. Vamos a empezar a meter espada. Mire, hay pastores que me dicen: pastor, es que eso es lo que Dios ha puesto en su corazón, me va a perdonar. Pero un pastor que es llamado por el Espíritu Santo tiene un cuidado hacia las ovejas. No puede quedarse callado cuando ve la maldad avanzar. No puede quedarse callado cuando hay doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Si a usted lo llamó el Espíritu Santo, si a usted lo aportó el Dios Todopoderoso para un llamado genuino, real, santo, y que realmente es comprometido con la causa que es el Evangelio de Jesucristo, realmente usted va a identificar al pecado y al pecador, al falso maestro y la falsa doctrina. Usted tiene que ser claro en cuanto a su llamado. Hay pastores que dicen: no, pastor, a mí Dios no me llamó eso. Bueno, ¿y a quién lo llamó usted, pastor? Andar estorbando dentro de la obra, porque hay pastores que sirven para puro estorbar. Hay pastores, en vez de quedarse callado por último y sumarse, ¿cierto?, detrás de bambalinas y decir: bueno, no decimos nada contra esto, no tenemos la valentía, no tenemos el valor, pero por lo menos apoyamos, ¿cierto? Pero no nos interponemos al trabajo y a la labor que otros hombres que sí tienen el valor de poder hacerlo porque han entendido que hay que identificar el pecado. Lamentablemente otros intentan de callar a la gente que está haciendo las cosas bien para el Señor, porque yo no estoy hablando de grandeza humana, no estoy hablando de honra humana, estoy hablando de hacerlo para el Señor. Entonces, amado hermano, aquí el apóstol Pablo dice: tengan cuidado, porque el Espíritu Santo los puso al cuidado, no tan solo de ustedes, sino del rebaño. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo? Algo muy importante que los pastores tienen que recordar. Dice la Escritura de esta manera: para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted descuida un alma y no le enseña la palabra, no identifica a los falsos profetas, a los falsos apóstoles y convive con ellos en su barrio, ¿sabe lo que está haciendo usted? Está dejando de considerar el gran sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Esto es peligroso, amado hermano. Por eso no cualquiera es pastor. Yo levanto una piedra, amado hermano, acá en Argentina y todos son pastores. Pero adúlteros, fornicarios, drogadictos, sinvergüenza, ladrones, estafadores, de alguna manera todos quieren ser pastores, amado hermano, pero ¿a quién lo llama realmente Dios? Esa es la gran pregunta. ¿A usted lo llamó pastor el Señor? Porque si usted no predica la palabra y está viviendo conforme a las falsas doctrinas, porque a usted Dios no lo llamó. Porque Dios llama a predicar verdad, no mentira. Porque el diablo habla mentira, porque de lo suyo habla, dice Juan 8, 44 y 45. Porque en él no puede haber verdad. Él es homicida desde el principio. Cuando usted predica mentira, usted está siendo un homicida. Usted está asesinando a una persona por medio de la palabra. Le está robando la vida eterna que Cristo pagó en la cruz de Calvario para que esa persona, por la palabra, termine encontrando el camino correcto de salvación y vida eterna, como dice Juan 5:39. Jesús lo dijo: escudriñad mis escrituras. Entonces, amado hermano, cuando vemos todas estas situaciones y no identificamos los problemas que hay dentro de la iglesia y los falsos apóstoles y falsos profetas, estamos siendo negligentes. Pablo dice claramente una vez más en el verso 28, escuche bien, y lo dijimos: Cristo ganó las almas con su propia sangre, verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, si usted me dice que eso no es identificar a los sinvergüenza, a los lobos rapaces, entonces realmente el apóstol Pablo estaba desfasado en la sintonía del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo se equivocó al escribir esto. Entonces cuando el apóstol Pablo dice y señala y identifica claramente que van a venir lobos rapaces de afuera, pero también van a salir de adentro, de ellos mismos, de los que le estaba hablando, estaba identificando el gran problema. Amado hermano, hoy tenemos predicadores frente a esta situación que están haciendo lo malo. ¿Qué estamos haciendo nosotros los hermanos en Cristo, los pastores, los hombres de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Estamos por YouTube solamente intentando de señalar. Yo siempre le voy a dar a estos carnales que andan por YouTube nomás hablando, pero no tienen los pantalones para pararse frente a los falsos profetas, teniéndolo a una cuadra de donde está su congregación. Así cualquiera.
De una pantalla hacia otra es cualquiera. Cualquiera puede hacerse el valiente, puede hacerse el macho, ¿cierto? Se puede hacer el Sansón del siglo XXI, pero si usted no hace las cosas que dice por Facebook, por YouTube, en la realidad de su vida, usted es un cobarde, un hijo del diablo. Porque usted está buscando fama, usted está buscando que de alguna manera lo reconozcan. Usted no está buscando hacer la voluntad de Dios, porque el hombre de Dios es hombre de Dios en la pantalla y fuera de la pantalla, en el púlpito y fuera del púlpito. El gran problema de hoy, tenemos esta realidad, amado hermano. Y los pastores se enojan conmigo. Sí, que se enojen nomás, me da lo mismo. Yo siempre he dicho, yo no ando buscando amigos. No soy de ese que anda buscando el millón de amigos. No me interesa a mí, amado hermano. La amistad con Cristo ya me lo llena todo. Y hay hermanos muy fieles que yo le doy la gracia al Señor, porque siempre están apoyando, tienen limpia conciencia, no andan igual que los carnales, amado hermano, sino que entienden la gran labor que se está cumpliendo, porque estamos identificando el problema, estamos identificando el pecado, estamos identificando los falsos apóstoles y falsos profetas. El apóstol Pablo lo dijo: tengan cuidado de vosotros mismos, tengan cuidado de los lobos rapaces, porque vendrán no tan solo de afuera, sino que de ustedes mismos van a salir. ¿Qué ha pasado con los pastores de hoy, de supuesta sana doctrina? Que dicen predicar la sana doctrina, que por video usted los ve predicando y como que parecieran de verdad, pero en la práctica, ¿qué hacen? En la práctica no están robando plata a la gente, no le están dando falsas promesas, igual que el Padre sufrir, igual que la iglesia Dios es amor. No están igual que ellos, amado hermano, no están igual que Claudio Freyson. Los de sana doctrina hoy le andan robando la plata a la gente, no con pactos ni esos tipos de votos que hacen en la iglesia del ministerio apostólico y profético, pero sí con los diezmos, pues. ¿Por qué no somos honestos con eso? ¿Por qué no le decimos a la gente que no es obligación diezmar? Yo siempre he dicho, hay que apoyar a los pastores, y no se equivoque con lo que yo digo. Yo siempre he dicho, hay que apoyar a los pastores, pero identificamos el error. ¿Cuál es el error? Que se le exige a los hermanos diezmar cuando no estamos obligados los cristianos a diezmar. ¿Me está escuchando lo que quiero decir? Dirá, pastor, pero ¿cómo se va a sostener un pastor? Por la fe. Dios tocará el corazón del hermano, Dios tocará el corazón de la hermana y le hará llegar quizás más que un diezmo, más que una ofrenda, y le dirá: pastor, usted está haciendo una labor, está cumpliendo. La Biblia dice claramente en Timoteo capítulo 5 versículo 17: a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque la Biblia dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, cuando tú haces bien tu trabajo, no tienes por qué andar exigiendo nada. Los hermanos te lo van a reconocer, los hermanos te van a apoyar. Por eso es que hay que identificar estos errores, amado hermano. Por eso yo les pido a ustedes que son de sana doctrina, vivan por fe. ¿Y saben lo que es vivir por fe? Es no exigirle a los hermanos ningún tipo de salario. Deje que Dios toque el corazón de los hermanos. Deje que Dios toque el corazón de la vida de aquellos que Dios va a poner a su alrededor para hacer las cosas bien. Por eso es de sana doctrina, amado hermano, que anden predicando y diciendo que todos los que predican en contra del diezmo son un hijo del diablo. Me va a perdonar, el hijo del diablo es usted. Usted es el hijo del diablo. Y esas son con todas sus letras porque no entendió el lenguaje de Jesús. Lo leíamos ayer. En Juan capítulo 8, verso 43, lo dice claramente: no entendéis mi lenguaje, no podéis oír mi palabra, porque soy de vuestro padre el diablo. Esas palabras se las tomé a Jesús, Jesús las dijo. Entonces, amado hermano y amigo que me está escuchando, hagamos las cosas bien. Identifiquemos los problemas. El problema del dinero, el problema de pasar las propiedades a los pastores, o los pastores compran terreno y ¿sabe a qué nombre? Queda el terreno al nombre del pastor, o si no es el pastor, la esposa del pastor, o si no la esposa del pastor, los hijos del pastor, y así todo es familiar, un nepotismo tremendo dentro de las iglesias evangélicas. Identifiquemos el problema. Ese es el gran problema de hoy, amado hermano, que los hermanos como borregos aceptan a voluntad, lamentablemente, lo que hacen los señores que están dentro de la iglesia, que son los pastores. Un pastor no tiene por qué hacerse de propiedades, siempre he dicho lo mismo. El pastor no fue llamado a hacerse de propiedades. El pastor no es dueño de la congregación, hablando de estructura. El pastor no tiene por qué poner su nombre cuando se adquiere algún tipo de bienes, porque el pastor Dios lo llamó a predicar. Dios lo mandó a predicar, Dios no lo mandó a llenarse de bienes. ¿Me está escuchando lo que le quiero decir? Una cosa es muy distinto cuando a ti te regalan una casa, es muy distinto cuando te regalan un vehículo, eso es muy distinto. Cuando tú haces a conciencia lo que lamentablemente hacen muchos hoy, dejar todas las cosas a tu nombre para que lo herede tu familia. Digamos las cosas por tu nombre, identifiquemos los problemas que tenemos hoy. ¿Por qué la gente hoy no quiere entrar a las iglesias evangélicas? Porque lamentablemente los lobos se nos metieron, pero también están saliendo lobos de nosotros, pues. Los predicadores de ser ovejas se transformaron en lobos porque vieron que la lana
producía mucho más recursos que ser un lobo que le gusta la carne. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? La gente ha entendido que los pastores son una manga de sinvergüenza. Usted vaya a las calles, donde quiera que usted vive, pregúntele qué piensa de un pastor. ¿Y sabe lo que le va a decir la gente? Son una manga de sinvergüenza, unos ladrones, unos estafadores. ¿Pero por qué? Porque no hemos identificado el problema. Cuando tenemos 10 estafadores en una ciudad y hay uno solo que está predicando la verdad y más encima ese está con la boca cerrada, lamentablemente la gente va a adoptar que todos los evangélicos cristianos son una manga de sinvergüenza y ladrones. Hay que identificar el problema. El apóstol Pablo dijo, van a venir lobos rapaces, van a venir hombres que lamentablemente van a hacer las cosas mal. E incluso a Timoteo se lo dijo en la segunda carta que le escribió, en el capítulo 4. Sigamos identificando lo que dice la Biblia. Dice en el 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Se da cuenta o no? Acá está identificando el problema del apóstol Pablo. Dice, vendrán falsos maestros. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Cada uno con su revelación, con su enseñanza, que Dios le mostró esto, que Dios le dijo esto. Dios habla más con estos pedazos de carne. A veces yo digo, Señor, yo en mi vida, ¿cuántas veces he escuchado la voz de Dios? Con suerte una, cuando me llamó. Eso es lo que yo no entiendo. La gente vive escuchando la voz de Dios. Y usted sabe que la voz de Dios es algo tan delicado. Vivir, amado hermano, en una constante comunicación con Dios es algo tan difícil mantenerlo en la vida del cristiano. Y hay gente que vive escuchando la voz de Dios, falsos profetas que dicen que reciben de parte de Dios tal revelación, que Dios me dijo esto, que Dios me dijo esto otro. ¿Cómo que Dios estuviera tan preocupado de andar hablando con el ser humano, amado hermano? Dios ya habló por su palabra. Dios ya fue claro. Él nos dijo todo lo que teníamos que escuchar. Cuando Cristo dijo en Juan 7:16, dijo, yo no hablo por mi propia cuenta porque yo no busco mi propia gloria. Yo vengo a hablar lo que mi Padre me mandó a hablar, porque el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Por eso, amado hermano, nosotros estamos en el tiempo en los cuales necesitamos hacer la voluntad de Dios. Identifiquemos los problemas. Identifiquémoslos, amado hermano. Donde quiera que usted se encuentre acá en este país maravilloso de Argentina, comience a identificar los problemas, identifíquelos por amor a las almas. El que hace volver a un hermano del error de su camino cubrirá multitud de pecados y salvará un alma de la muerte. Tiene que identificar los problemas. Pablo los identificó claramente. El apóstol Pablo no andaba con dobleces. El apóstol Pablo no andaba con doble discurso, con dobles líneas. No, él hablaba claro, amado hermano. Él hablaba claro. Tan claro que identificó todos los problemas que había dentro de la iglesia de Corintio. Él mismo identificó los que se creían maestros, pero eran más carnales que el diablo. ¿Me está escuchando lo que le quiero decir? El apóstol Pablo identificó a aquel que se había metido con la mujer de su padre. ¿Me está escuchando lo que le quiero decir? Identificó y lo mandó a entregar a Satanás para destrucción, escuche bien, de la carne, para que su alma fuera salva en el día del Señor. ¿Estamos haciendo nosotros eso? ¿Estamos identificando los pastores adúlteros sin vergüenza que tenemos metidos dentro de la iglesia? ¿Estamos aceptando condiciones que no deben tener los hombres de Dios? Lamentablemente, como el adulterio, la fornicación, el engaño, la mentira, la avaricia. Y la gente dentro de la iglesia no identifica nada. ¿Por qué? Porque no hay que juzgar, dicen algunos. No juzguemos, Dios va a juzgar. Mentira, Dios dejó el juicio a los cristianos espirituales. Juzgar con justo juicio, porque el espiritual juzga todas las cosas y él no ha juzgado de nadie. Si tú no eres adúltero, si tú no eres fornicario, juzga a tu hermano que está en Cristo cometiendo errores como fornicación y dile que está equivocado, que se tiene que arrepentir. Lo dice claramente 1 Corintios capítulo 5. Por ende, amado hermano, busquemos hacer las cosas bien. Identifiquemos los problemas. El otro gran problema que hay dentro de la iglesia, siguiendo este mismo tema y esta misma temática, es corregir el problema. ¿Estamos corrigiendo los problemas o nos estamos manteniendo, cierto, en esa comodidad dentro de la misma iglesia evangélica sin hacer nada? Bueno, todo está creciendo, la membresía crece, los recursos crecen, realmente estamos siendo conocidos, por ende no tenemos nada que corregir porque vamos bien. ¿Estás seguro, amado hermano? ¿Estás seguro, amado pastor, que no hay que corregir nada? ¿Estás seguro que no hay que corregir todo lo que estamos lamentablemente aceptando hoy dentro de la iglesia evangélica?
Yo creo que hay muchas cosas que corregir. El apóstol Pablo, en la carta de los Romanos, en la carta de los Efesios y en la carta de los Gálatas, él tuvo que lidiar lamentablemente con el judaísmo que se estaba involucrando y se estaba metiendo de una manera fuerte dentro de estas iglesias mencionadas. Pablo identificó el problema, pero también corrigió el problema. No corrigió al apóstol Pedro, no le dijo eres digno de condenar Pedro. Está arrastrando a Bernabé y a todos los discípulos contigo por hacer cosas que no corresponden, por hacerte judío, practicar el judaísmo, ¿cierto? Con los judíos, pero con los gentiles te hacías como que no eras practicante del judaísmo. ¿Sabe lo que hace el apóstol Pablo? Identifica el problema, pero también lo corrige. Lo corrige, y lo corrige de tal manera que lo hizo público. A Pedro no se lo dijo de bambalina, no lo dijo, ¿cierto? En cuatro paredes encerrado, con una luz como que si estuviera en la cárcel. No, amado hermano, se lo dijo claro frente a toda la multitud, frente a toda la gente que en ese lugar estaba, viendo la hipocresía en la cual había caído Pedro. También el apóstol Pablo identificó en 1 y 2 de Corintios, ¿cierto? Lo que lamentablemente estaban con el partidarismo. ¿Sabe lo que significa eso? Que la gente estaba buscando ser representado por un hombre. Eso se llama nicolaísmo también. ¿Se ha dado cuenta esa estructura piramidal que el pastor es el único que está arriba y todo lo demás son el perraje, como se dice en el mundo, ¿cierto? El perraje que está dentro de un rebaño donde el pastor es el único líder, ¿cierto? El único que tiene la última palabra. Lamentablemente tenemos esos errores. El apóstol Pablo identificó y corrigió el problema. Le dijo que no estaban bien los corintios, eran carnales, le dijo que eran carnales. Que lamentablemente estaban haciendo las cosas mal, amado hermano. Hay que corregir los problemas. El apóstol Pablo tuvo que corregir eso que estaban identificándose con Cefas. ¿Se recuerda o no? Pablo lo dice en la primera carta, claramente se están identificando con Cefas. Algunos se están identificando con Apolos, otros con Cristo. La Biblia dice claramente otros con Pablo. Y Pablo dice, le doy gracias a Dios que no he bautizado a ninguno de vosotros. Creo que a uno y a otra familia. ¿Pero por qué? Porque la gente estaba sintiéndose identificada más con los hombres que con el mismo Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo está la iglesia hoy, amado hermano? Los pastores, y eso comentaba ayer con los hermanos aquí en Buenos Aires, aquí las iglesias en Buenos Aires y en Argentina en general, si usted no lo sabe que detrás de los letreros de cada entrada de iglesia aparece el pastor con su familia, con sus dos pequeños hijos, como mostrándose que ellos son el centro de esa congregación. ¿Se dan cuenta cómo está la gente hoy? ¿Sabe que usted le pregunta a alguien, ¿a dónde usted está yendo? ¿A qué congregación está yendo? No, a la de mi pastor tanto. Bueno, ¿y usted no va a congregarse para buscar de Cristo y no identificarse con los hombres? Corrijamos los problemas, amado hermano. Tenemos grandes letreros con las fotos de los supuestos apóstoles, predicadores, y hasta en la sana doctrina andan con esas tonteras, poniendo la foto del pastor. ¿Por qué tendría que salir la foto nuestra en el letrero que se supone que es un acceso al lugar donde se va a escuchar, a conocer y a vivir de Cristo? Ese es el gran problema hoy. ¿Por qué no corregimos esas cosas? ¿Por qué no dejamos, amado hermano, de hacer las cosas que no están en la Biblia? ¿Por qué no somos más bíblicos? ¿Por qué por qué nos seguimos identificando con el pentecostalismo, o que soy anglicano, que soy wesleyano, que soy calvinista, arminiano, y así toda esta basura que son solamente denominaciones, amado hermano? Usted se va a ofender, es que yo soy pentecostal, a mí qué me interesa que sea pentecostal usted. Es que yo soy bautista, a mí qué me interesa que usted sea bautista. Búsqueme en la Biblia esos términos, no existen. La iglesia pentecostal surgió en el siglo XIX, la iglesia bautista en el siglo XVIII, la anglicana un poquito más atrás, surgiendo en el siglo XVI, ¿cierto? La wesleyana, por favor, ¿de qué estamos hablando? Todos esos movimientos surgieron porque nadie fue capaz de corregir las cosas en su momento, y por eso tenemos todo el desastre doctrinal que hoy tenemos dentro de este mundo supuesto evangélico, que sigue a Cristo y que se va a ir en el arrebatamiento. ¿Está seguro que usted se va a ir en el arrebatamiento? Porque anda viviendo doctrinas que no son bíblicas. ¿Por qué no han corregido estos problemas, amado hermano? Vivimos creyendo que la iglesia de Cristo tiene un título y tiene un apellido. La iglesia es cristiana, lo dice claramente la Biblia. Somos cristianos, amado hermano. No es que el católico se llama cristiano, y a mí que me interesa que el católico se haga llamar cristiano. Mientras yo viva lo que yo digo ser, eso cambia todo, amado hermano. El cristiano no es el que se titula cristiano, sino el que sigue a Cristo. Eso lo dice la Biblia. En Antioquía lo identificaron como cristianos porque eran seguidores de Jesús. ¿A quién lo pueden llamar cristiano hoy?
A muy pocos, amado hermano, porque o son pentecostales, o son bautistas, o son de la reformada, de la liberal y de toda la basura que hoy se ha metido dentro de la iglesia, metodista, como usted quiera llamarle. Pero ¿cuántos cristianos realmente tenemos dentro de todas esas denominaciones? ¿Cuántos cristianos tenemos? Ese es el problema a corregir, amado hermano. Le estamos enseñando mal a los hermanos. Es que somos pentecostales hueso colorado. Bueno, y a Dios le interesa que tú seas de hueso colorado. A Dios le interesa que usted tenga tu corbata y sea pentecostal, o que tú seas un hombre lleno de conocimiento humano, de ciencia humana, porque te dice ser bautista. A Dios le interesa esas cosas. A Dios no le interesa, amado hermano. Identificamos y corrijamos los problemas que tenemos dentro de la iglesia. El apóstol Pablo dijo claramente: si no nos conformamos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabemos. Y si no nos conformamos a la doctrina, que es conforme a la piedad, estamos envanecidos. Capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 3, 4, 5 en adelante. Por eso tenemos disputas, tenemos rencilla dentro de la iglesia, porque todos se identifican con algún movimiento como pasaba dentro de la iglesia de los Corintios. Y así, amado hermano, el apóstol Pablo comenzó a corregir en todas las iglesias los problemas que habían. En los filipenses se sentían mejores que los otros. Lamentablemente ellos estaban entrando en el presumismo. Esos son los sismos que se han metido dentro de la iglesia. También en la iglesia colosense ellos lidiaban con la filosofía falsa del gnosticismo y el ascetismo. Pero el apóstol Pablo corrigió esas cosas. En 1 y 2 Tesalonicenses ellos lidiaban con la noción equivocada del aniquilismo. ¿Sabe qué eso? Eso hablaban después de la muerte, como los testigos de Jehová. En 1 Timoteo a Tito lidiaban con la falsedad del anarquismo. ¿Sabe lo que es el anarquismo? La gente que no quiere que nadie le enseñe nada, que nadie le diga nada, que quieren vivir su vida como quieren. ¿Me está escuchando o no? Algunos que dicen que Jehová es mi pastor. Mentira, amado hermano. Si fuera el Señor tu pastor, tendría un pastor terrenal. Me va a perdonar. Jesucristo no vino a presentarse como el único pastor. Dijo: yo soy el buen pastor. Y mi vida he venido a dar por las ovejas. Yo soy la puerta por la cual las ovejas van a tener que entrar. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesucristo dejó pastores, hombres, capacitados, instruidos, enseñados para guiar su rebaño, amado hermano. Usted no me venga con ese cuento de que mi pastor es Jesucristo. Esa mentira no se la cree ni el diablo, amado hermano. Usted tiene que buscar un hombre de Dios. Si hay, si existen. Pero no sea cómodo, amado hermano. Dios pone las cosas en su lugar, en su tiempo, porque el más interesado que usted sea edificado por la palabra de Dios es el Cristo de la gloria. Dios no deja sin pastor a una oveja que ha oído su voz. Dios manda pastores conforme a su corazón para apacentar. La Biblia lo dice claramente. Entonces, amado hermano, no vengamos con ese cuento de que hay muchos en Facebook. ¿Quién es tu pastor? Jesucristo. Mentiroso. Tu pastor no es el Señor. Si fuera tu pastor el Señor, andaría congregado con los hermanos. La Biblia dice que Dios va a estar en medio de 2 o 3. ¿Y dónde están los 2 o 3 congregados? En una casa, como quiera llamarle usted, congregación, iglesia, como le llame. Pero tiene que tener a alguien que lo esté guiando por la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice: somos administradores de la gracia de Cristo. Hemos sido puestos como obispos para apacentar la iglesia del Señor. Entonces el Espíritu Santo se equivocó. Corrijamos los errores, amado hermano. Corrijamos los errores, pastores que están escuchando. Por culpa de ustedes, muchos hermanos no quieren buscar una congregación porque no están haciendo las cosas bien. Corrijamos nuestra vida. Busquemos de Dios. Cumplamos con los 23 requisitos que Dios demanda para poder ser pastor. Dejémonos de tonterías. Si Dios no lo llamó porque usted lucha cada día con la carne y no puede superar los deseos carnales y vive pecando, aléjese del pastorado. Sea más honesto con usted y con Dios. Deje de engañar a la gente. Deje el pastorado, porque vale más salvar un alma, amado hermano, que irse al infierno. ¿De qué le sirve ser pastor? ¿De qué nos sirve el título? ¿De qué nos sirve ser reconocidos si nos vamos a ir para el infierno? ¿Qué vale más? ¿Irnos para el cielo o ser reconocidos de la tierra? A mí me interesa irme para el cielo, amado hermano. A mí me interesa buscar de Cristo para un día conocerlo en la eternidad. Ese es mi objetivo, ese es mi anhelo, y es lo mismo que yo le enseño como pastor a los hermanos en la ciudad de Salta. Y eso es lo que tiene que entender usted. Corrijamos los problemas, amado pastor. Si usted es adúltero, cayó en adulterio, ¿qué sigue pastoreando? ¿Qué sigue pastoreando? Si la gente va a hablar mal de usted, ¿qué sigue pastoreando? Si la gente ya sabe que usted es un adúltero. Por más bueno que usted sea, que reparta comida, que se saque los zapatos para darse al que no tiene, usted es un adúltero. Perdió lo que Dios exige, que es ser irreprensible, lo perdió.
No se lo quitó ni el diablo ni Dios. Usted lo perdió porque no se guardó, no se apartó, no se negó a los deseos carnales de este siglo. Usted quiso pecar con esa mujer que no era su esposa. Y así los fornicarios, evangelistas fornicarios, que dicen que son evangelistas, que Dios los llamó con un mensaje poderoso de avivamiento, de despertar espiritual, pero son fornicarios. Después de predicar se van con la hermanita a fornicar. Esos son hijos del diablo, amado hermano. Esa gente debería estar fuera de las iglesias. Si no quiere servir a Dios, váyase al mundo. Siempre he dicho lo mismo, hermano. Si usted no quiere corregir su vida, si usted no quiere identificar el problema, sabe que váyase al mundo. Siga drogándose, siga emborrachándose, siga fornicando, siga haciendo lo malo. Si al final dentro de la iglesia se ve en el infierno igual. No se engañe a sí mismo. Digamos las cosas por su nombre y hagamos las cosas bien, amado hermano. Por lo menos de mi boca voy a hablar lo que Dios diga, hermano. Yo no ando buscando seguidores. ¿Sabe qué estoy buscando? Que la gente oiga la voz de Dios. La voz de Dios es lo que menos se escucha hoy, porque no se lee la palabra. Y el apóstol Pablo no tenía ningún inconveniente decirle a la gente las cosas por su nombre. Por eso, amado hermano, yo espero que usted entienda que la Biblia es bastante clara en cuanto a estos temas. Primero hay que identificar, luego hay que corregir. Estamos corrigiendo los problemas dentro de la iglesia. Estamos corrigiendo las cosas que lamentablemente se han introducido dentro de la iglesia. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, habla tú lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Él dijo claramente, amado hermano, mire, le voy a leer algo importantísimo, muy importante, que hoy se hace muy poco dentro de la iglesia y que lamentablemente se cae reiterativamente en esta falta. Mire lo que dice la Biblia, le voy a leer textualmente lo que dice la Sagrada Escritura. En Tito capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, pero tú hablas lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos, esto es sana doctrina, lo que le voy a decir ahora. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Tenemos viejas lengua larga dentro de la iglesia, amado hermano, que son una plaga. Y están ahí y dicen son sana doctrina. Calumniadora, no esclavas del vino. Uy, acá en Argentina son terribles buenos para chupar. Perdóname, esa palabra yo la aprendí en Salta. Chupar le dicen a los que son buenos para beber. Acá los pastores son buenos para andar chupando, para andar bebiendo, hijos del diablo. Incluso la palabra dice, no mires al vino cuando rojea. Te va a hacer mal, como una aspid te comerá, te morderá. La Biblia dice claramente que la cena del Señor fue con vino, pero un vino muy distinto al que hoy se produce. Lamentablemente en la distelería la gente no entiende nada y acepta doctrinas que son equivocadas. La Biblia acá dice, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Bueno, los otros días me comentaban, ¿cierto? Acá los hermanos que me dan la información, que lamentablemente hay mujeres acá, predicadores, que ahí es donde Claudio Freyson hacen charlas para decirle al hermano cómo deben de alguna manera traer a su marido, cómo deben ponerse, cómo deben la postura, pura estupidez, amado hermano. Y la gente no corrige esos errores y lo acepta como algo de parte. Uy, qué revelación, dice. Qué bendición, pero así como le está enseñando a una mujer cómo seducir a su marido, lamentablemente le está enseñando a otra mujer que seduzca a tu marido también, pues, porque le está dando las mismas herramientas. ¿Cómo es tan ridículo, amado hermano? ¿Cómo tan ridículo la enseñanza? No, si acá la mujer tiene que cumplir con sus deberes conyugales como lo dice la Biblia y el hombre sus deberes conyugales para con la mujer. Así lo dice la Biblia y acá no hay táctica, no hay ningún tipo de seducción porque acá está el Espíritu Santo que nos lleva a hacer la voluntad de Dios y el hombre cumple con su labor y su rol como marido y la mujer los va a cumplir y con eso basta. Eso es sana doctrina. La gente hoy, amado hermano, está con doctrinas equivocadas porque no corrigen los errores. El apóstol Pablo dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, acá me voy a meter en un tema, corrijamos este problema. Acá los pastores la mujer los manda, ¿o no? ¿Ah? Acá los pastores las mujeres los manda, amado hermano, qué terrible eso. Qué feo que tu mujer te mande, pastor, que te mueva los dedos, ¿cierto? Te hace la señal como que tú fueras el títere y ella está manejando el títere. Te dice, no, eso sí, vamos, gloria a Dios, aleluya. Y te está manejando de abajo como un semáforo. Luz verde, sí, dale. Luz roja, no, eso no lo diga. Luz amarilla, ándate con cuidado. Así está hoy, hermano querido. Los pastores son dominados por las mujeres, por sus esposas. Por eso, lamentablemente, hoy está el feminismo entrando con tanta fuerza dentro de las sociedades. Porque la mujer se está posicionando en lugares que nunca debiera estar. Por eso la Biblia dice claramente que las mujeres tienen que
preguntarle a sus esposos si tienen duda de algo que puede estar surgiendo en cuanto a la doctrina. Pero ¿qué hace la mujer hoy? Se quiere sobrepasar sobre el hombre. Las mujeres hoy quieren hacer y cumplir roles del varón. Y la Biblia es clara en cuanto a eso. Dios nos puso en una condición de respeto el uno con el otro, pero tenemos obligaciones diferentes. El que debe llevar el pan para su casa no es la mujer, es el hombre. El que tiene que buscar por la mañana con el sudor de su frente para llevar alimento a sus hijos es el esposo, no es la mujer. Y aquí lamentablemente, amado hermano, tenemos tantas contradicciones porque no hemos corregido los errores. Y los pastores los mandan las mujeres. Y a mí no me van a decir que no, que se vienen a hacer los machos, que guau, cuando llegan. Pero la mujer lo manda. La mujer le pega una mirada, le pega un grito, ¿cierto? Un piquiñón, como decimos nosotros, ¿cierto? Un apretón en el brazo. Y el pastor ahí dejó la unción, dejó la gracia. En la casa te la va a ver, le dicen. ¿O no, pastor? ¿O no? La mujer te dice, en la casa la va a ver. No tenías que haber dicho eso. Eso no está bien. Yo soy acá el que mando, ¿me entiendes? Así hoy, lamentablemente, la mujer no está siendo sujeta a su marido, los pastores están cometiendo estos tipos de errores. La Biblia dice también, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhortaos a los siervos a que estén sujetos, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Él lo dice la Biblia, él dijo solamente Biblia, amado hermano. Bueno, hay que corregir los problemas. Espero que usted esté entendiendo en este momento este mensaje. Corrijamos el problema. Bueno, después hay que prevenir el problema. Bueno, cierto, al principio hablamos claramente de identificarlo, sabemos dónde está el problema, dónde está la dificultad, los falsos apóstoles, falsos profetas. El apóstol Pablo lo dijo en 2 Corintios claramente en el capítulo 11, que estos se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no son, porque se disfrazan como su padre, el diablo, como ministros, cierto, de justicia, pero no lo son. Él identificó el problema, también entendimos que los corrigió el problema, pero lo otro también es prevenir el problema. ¿Cómo lo prevenimos? Usted se ha preguntado, amado hermano que me escucha, que me ve, ¿cómo podemos prevenir los problemas? ¿Cómo podemos prevenir la falsa doctrina? ¿Cómo podemos prevenir los falsos pastores, falsos profetas? ¿Cómo podemos prevenir todo lo que hoy ya se ha metido, se ha introducido dentro de la iglesia? ¿Cómo prevenimos todo esto? ¿O cómo prevenimos nosotros los pastores que aún mantenemos, cierto, nuestros pies en la roca que es Cristo, estamos en los fundamentos, que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, que estamos en la palabra? ¿Cómo prevenimos no ser engañados? Bueno, la Biblia es clara en cuanto a eso. El apóstol Pablo dice, con esto ya voy a estar terminando, con esto quiero terminar, quiero ser claro, conciso y directo, amado hermano. La Biblia dice de esta manera, y así vamos de alguna manera a prevenir. Haga caso a este consejo del apóstol Pablo y usted va a prevenir todo tipo de error. Por favor, vamos, 3 consejos claros del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Bueno, no que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, eso ya lo identificamos. Claudio Ferson, Carlos Anacondia, ¿cierto? Lo voy a nombrar hasta que me recontra canse, amado hermano. Estamos hablando de este falso profeta Hernán Acosta, ¿cierto? Dion Ibáez, Cachiluna, Guillermo Maldonado, toda esta, la esposa, la Jezabel, hija del diablo, que parece más un demonio que una hija de Dios, porque habla pura estupidez, amado hermano. Tenemos esta vieja bruja de Ana Méndez. Tenemos acá en Argentina, aquí otro, a Suleimani, que se cree de la casa del alfarero. Tenemos otro de Jesús para las Naciones, que este hijo del diablo lo vamos a ir a agarrar, amado hermano, que este viejo capaz que le da hasta un ataque cardíaco.
porque realmente está haciendo y deshaciendo con las almas, ¿cierto? En Salta lo tiene identificado, es un falso apóstol, un falso pastor. Amado hermano, tenemos tantos testimonios que vamos a sacar a la luz, tanta sinvergüenzura de este, ¿cómo se llama? Juan Clemente, con la esposa que tiene, esa otra, pero bueno, no, ¿cierto? Lamentablemente, no me recuerdo en este momento el nombre, también al hijo, ¿cierto? Al borrego que salió con la misma enseñanza, Juan José Clemente, ¿cierto? Que este hijo espiritual de Guillermo, se sienten grande, hijo espiritual de Guillermo Maldonado. En mi país tenemos a Fernando Chaparro, ese otro hijo del diablo, satanista, hijo del diablo satánico, que se unió a Cachiluna. Y tenemos todo este grupo, esta cáfila de ampones, ¿cierto? Que tenemos en el mundo entero. Mucha gente que está haciendo las cosas que no son conforme a la palabra de Dios. A eso los tenemos identificados. Usted sabe que no te quiere hacer iglesia. Osvaldo Carníbal, ¿cierto? De Catedral de la Fe. El apóstol Crudo, ¿cierto? Cristo tu solución. Y así un montón de... En Salta tenemos a Juan Carlos Bazán, este otro hijo del diablo, que dice que hay que ver para creer. Así lo dice la iglesia de la Catedral de los Milagros. Afuera dice, hay que ver para creer. Imagínate la estupidez de la gente. Se llena. ¡Wow! ¡Corre! ¡Qué bendición! ¿Para qué hablar del para sufrir, cierto? Estos hijos del diablo que piden plata como locos y la gente le da plata a desmedido, ¿cierto? Gente que no sabe, no entiendo yo la gente que va a parar de sufrir. La otra iglesia pentecostal, Dios es amor, ¿cierto? De este hijo del diablo Miranda, que gracias a Dios murió. De verdad, ¿sabe por qué me gozo? Porque entre menos falsos profetas tengamos, mejor para la doctrina de Cristo, pues, amado hermano. Yo no me gozo de que la gente muera, pero de los falsos profetas sí. De eso me gozo. Que se mueran todos si es posible, amado hermano. Con la ayuda del Señor. La Biblia dice que son dignos de muerte. Lea la Biblia. Así que la escritura es clara, hermano. Entonces la Biblia dice acá, no es que haya otro, estos están predicando otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo empieza a aconsejar, mas si aún nosotros, aquí está el tema, si tu pastor cambia el mensaje, ¿sabes lo que tienes que hacer? Arrancarte esa iglesia. No sigas ahí. Si tu pastor cambió, se empezó la esposa a teñir el pelo, la esposa, ¿cierto? La esposa se empezó a pintar, que ahora parece una top model, ¿cierto? Empezó a usar las faldas más apretadas, las polleras más apretadas. Ahora usa esos tacos de como 5 metros, amado hermano. Esa gente que anda con uñas como que se cree, no sé, de alguna manera dragones, no sé qué problema tienen, amado hermano, de ego, de vanidad, no sé cuál es el problema. Si tu pastor empieza a cambiar, empieza a verse más interesado de la plata, en el dinero, cambia el auto, que ya no necesita un auto para poder movilizarse, sino un auto para poder mostrarse, no es que la gente oye así. Usted tiene que salir de esa iglesia. El apóstol Pablo dice claramente, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Luego dice también, mire lo que dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica, acá está el tema, ¿cierto? El que predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea también anatema. Bueno, el apóstol Pablo termina con esto y yo me sumo a estas palabras. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Esa es la pregunta que tiene que hacerse usted. ¿Usted qué está buscando? ¿El favor de los hombres o el de Dios? Identifique, corrija, ¿cierto? Y de alguna manera prevenga. Aquí está la prevención clara. Dios está hablando por su palabra, claro. Le está diciendo cuáles son los problemas. Predicación, te están anunciando un evangelio diferente, te están presentando otro evangelio distinto. Y Pablo pregunta, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Dice Pablo y concluye con esto. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería, dice, siervo de Cristo. Amado hermano, me gustaría saber cuál es su posición frente a la realidad de la iglesia evangélica hoy. Estamos en los últimos tiempos, tiempos peligrosos. Tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Que Dios le pueda bendecir en esta mañana, de una manera especial. Todas las radioemisoras que están conectadas, Dios le bendiga mucho. Realmente mi deseo es poder traer palabra de Dios. No busco seguidores, siempre he dicho lo mismo. Yo busco que Cristo sea el único Señor, el único Dios, el único que realmente merece gloria y honra. A Él hay que seguirlo. Yo soy solamente un intermediario que Dios usa para poder llevar su palabra. Y cumplo con mis labores y mis roles pastorales porque no es una obligación, es mi deber. Es mi deber hacer las cosas bien. Si Dios me llamó, las voy a hacer bien. Así que, amado hermano, en este contexto quiero que pueda usted seguir en sintonía de radio
apostasía, un camino al infierno.com, y así también en todas las radioemisoras que se están retransmitiendo en esta mañana desde aquí de Buenos Aires, Argentina. Así que, amado hermano, siga en compañía de la palabra de Dios, siga en este día poder orar, ayunar, poder de alguna manera, amado hermano, leer la palabra, comparta con su familia un devocional. Si no tiene iglesia, comparta la palabra con su familia, lea la Biblia. El Espíritu Santo les dará a entender lo necesario para poder llenarse de la palabra de Dios. Dios no deja abandonados a sus hijos, amado hermano. Dios siempre va a estar ahí para poder aconsejarnos de una manera especial. Así que Dios le bendiga. Si quiere comunicarse con nosotros, estamos aquí en Buenos Aires. Bueno, tengo una semana bastante ajetreada, tengo lugares que visitar, pero me quedan algunos días aún para poder de alguna manera visitar a algún pastor que así lo requiere. Así que Dios le bendiga, amado hermano, estamos a su disposición. Mi número telefónico está en el Facebook, que es el más 549 11 58 60 7278, que en mi WhatsApp, que siempre utilizo el mismo, o el Facebook a través de Alejandro Zurita. Y si quiere hacer algún tipo de reproche, algún tipo de consejo quiere que oremos, estamos a su disposición. Así que Dios le bendiga en esta mañana, que se despide su servidor, el pastor misionero Alejandro Zurita. Que tenga un lindo día y que tenga muchas bendiciones de parte de Dios. Que Dios le bendiga.